Gracias por los testimonios, Señor, de que tú has obrado y sigues obrando en medio de nosotros. Gracias, Señor. Me dicen mis hermanos una vez más que en esta mañana no están con nosotros, algunos que andan de vacaciones, algunos salieron. Guárdalos, Padre. Y en esta hora, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre bendito. Necesitamos, Señor, que tú seas el que obres y que, Señor, pongas esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón y que no solamente, Dios mío, la escuchemos, sino que, Dios mío, tú nos ayudes para ponerla en práctica, Padre. Gracias, es lo más importante, Dios mío. Tu palabra dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Bendice a cada persona en esta mañana. Permite que, Dios mío, no haya ninguna distracción, Señor, que nadie se distraiga, porque es posible que tú, Señor, quieras hablar a alguien de una manera muy directa, y si alguien, Señor, se está distrayendo o alguien lo distrae, puede perderse esta palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hermana María Elena, qué gusto verla, ¿verdad? Hace mucho que no la veíamos. Qué gusto, hermana, qué gusto. Siempre orando por usted, ¿verdad? Yo sé que anda pasando situaciones con sus piecitos y todo, pero bueno, damos gracias a Dios. Hermanos, en esta mañana yo quiero tocar un tema. Voy a hacer un paréntesis en lo que hemos estado hablando en Romanos. Y quiero en esta mañana, hermanos, tocar un tema que es muy importante, que tal vez es recurrente, pero es algo muy importante, hermanos, que cada vez nosotros lo analicemos, especialmente en estos días. Y es la fe, la fe. Y lo que voy a hablar hoy, hermanos, está basado en Romanos 11. Y vamos a ir después a la palabra, vamos a ir después a los textos. Pero, hermanos, quiero decirles que la fe es la más importante palabra en una religión. Algunas veces esa palabra se refiere a todo un sistema religioso, tal como el cristianismo, el judaísmo o el islam. En otros contextos se refiere a un sistema de doctrinas. Por ejemplo, cuando decimos permanece en la fe. Pero la mayoría de las veces, hermanos, se refiere a nuestra respuesta personal a Dios. La fe, hermanos, de la que quiero hablar hoy, no es una religión o una serie de doctrinas. Es nuestra confianza en Dios diaria, momento a momento. Hermanos, cuando nuestra fe es puesta por obra, cuando es activa, cuando no es pasiva, libera el poder de Dios. Quiero que entienda eso, hermanos, cuando nuestra fe es puesta por obra, cuando es activa, libera el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Piense solamente en eso, hermano, que usted con su fe puede liberar el poder de Dios y puede hacer cosas que nunca se imaginó. Hebreos 6, hermanos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que no importa qué tan religioso seas, si no tienes fe, tú no puedes agradar a Dios. Dios mira al corazón y lo que busca es fe. O sea que una persona puede ser bautizada, puedes ser miembro de una iglesia, puedes dar tu dinero a la iglesia, puedes leer la Biblia, etcétera. Pero si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Fe, hermanos, genuina fe, que viene del corazón, importa más que cualquier cosa que digamos o hagamos. La fe, hermanos, nunca estuvo destinada a ser una experiencia de una sola vez. Y digo esto, hermanos, porque en nuestros círculos estamos tentados a caer en esa trampa porque ponemos mucho énfasis en ser salvos por fe, ¿verdad? Hablamos acerca de aceptar a Cristo, recibirlo, confiar en Él y dar nuestro corazón a Cristo. O sea, desafiamos a la gente a responder en fe a la invitación del Evangelio. Y eso está bien y es bueno. Pero en ocasiones, hermanos, dejamos la impresión de que habiendo sido salvos por fe, el resto de la vida depende de nosotros. Y no es así. O sea que la misma fe que nos salva es la fe que nos conduce día a día en nuestro viaje de la tierra al cielo. O sea, eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. Dice que el justo por la fe
vivirá. Y sabemos, ¿verdad?, que el Evangelio revela una justicia que es, como dice una versión, por fe de principio a fin. Fíjense lo que dice Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, toda la vida cristiana es una vida de fe. Somos salvos por fe, permanecemos por fe, caminamos por fe, nos regocijamos por fe, servimos por fe, amamos por fe, nos sacrificamos por fe, oramos por fe, adoramos por fe, obedecemos por fe, nos casamos por fe, tenemos hijos por fe. Todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. Entonces la pregunta delante de nosotros en este sermón es, por un lado, tal vez un poco simple, pero por otro lado profunda, y es la siguiente: ¿qué es la fe y cómo funciona? Y este es un tema crucial, hermanos, porque pienso que a menudo no apreciamos a veces cuán valiosa, pero también cuán riesgosa y peligrosa es la vida de fe. Entonces quiero empezar definiendo la fe. Definiendo la fe. En toda la Biblia, hermanos, no hay una más clara definición de la fe como en Hebreos 11. La mayoría de nosotros conocemos este capítulo como el Salón de la Fama de la Fe. Y aquí tenemos una larga lista de héroes del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos introducidos por la frase por la fe. Fíjense, en el verso 4 dice por la fe Abel. Luego verso 5, por la fe Enoc. Verso 7, por la fe Noé. Verso 8, por la fe Abraham. Fíjese, no dice por lo que ellos hacían o por cómo se miraban, por lo que tenían, hicieron esto. Por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe los padres de Moisés, por la fe Moisés, verso 24, por la fe el pueblo de Israel, verso 29, por la fe las murallas de Jericó cayeron, verso 30, por la fe Rahab la ramera, verso 31. Luego el verso 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Estos, hermanos, y todos los demás héroes de la fe están descritos de esta manera. Fíjense, por la fe, fíjense lo que hicieron. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. O sea, todo eso lo hicieron por fe, dice aquí, por fe. Otra vez, no por lo que tenían, no por lo que ellos, la manera en que se veían, nada, por la fe hicieron esto. Es una gran lista, hermanos, y todos podemos pensar en los grandes héroes bíblicos que hicieron estas cosas, pero eso solamente es parte de la historia. Los versos 35 al 38 registran a otros, solamente dice otros, y las pruebas que enfrentaron por la fe. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hermanos, que Dios pudiera decir esto de nosotros, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué hicieron para merecer tal castigo? Porque miren todo lo que pasó, todo lo que les pasó. El escritor simplemente les llama otros que vivieron por fe.
Estos hombres, hermanos, y mujeres que soportaron tal tormento, estaban viviendo por fe, igual que Noé, Abraham, Moisés, Josué. Su fe no era débil, era fuerte. Si hubo algo en ellos, fue que su fe era tan fuerte que los capacitó para soportar un sufrimiento increíble. Ellos no son menos santos porque no recibieron un milagro. Ellos son grandes porque fueron fieles aun cuando las cosas no obraron de la manera que quizás ellos querían. Fíjese, el verso 39 nos da una declaración que resume toda la lista. Dice, todos ellos son reconocidos por su fe, pero fíjese lo que dice, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Hermanos, pero ellos vivieron por fe. Ahora, al estudiar esta lista, hermanos, hay 3 factores que sobresalen rápidamente. En primer lugar, aunque estas personas están muy separadas por el tiempo y el espacio, y por lo que ellos lograron, ¿verdad?, de manera personal, están unidos por un factor común. O sea que lo que hicieron, lo hicieron por fe. Lo que hicieron, lo hicieron por fe. Y es por eso que ellos se ganaron la aprobación de Dios. No hay mucho que pudiera unir a Abraham con Rahab, ¿verdad? Porque imagínense quién era Abraham y quién era Rahab. Pero excepto una cosa, en un momento crucial de su vida, cada uno de ellos actuó en fe. Dios vio su fe y la recompensó. La segunda cosa que sobresale, hermanos, es que el vivir por fe a menudo significa movernos en contra de la corriente de la opinión pública. Fíjense, si revisamos esta gente, cómo ellos vivieron y se movieron totalmente en contra de la opinión pública. Por ejemplo, Noé construyó un arca. En ese tiempo nunca había llovido. O sea, imagínense las críticas que tenía, pues este está loco, ¿cómo? ¿Un arca para qué? No hay mares, no hay lagunas, no hay nada cerca. Pero él se movió por fe. Abraham dejó Ur. Otra vez, hermanos, ¿a dónde vas, Abraham? No sé. Dice que no sabía a dónde ir, o sea, es como llegar a un lugar y decir, deme un boleto, ¿y para dónde? Pues no sé para dónde. Eso invita como al ridículo, como a la burla, o sea, otra vez moviéndose en contra de la corriente de la opinión. Y así dice que se fue. Moisés, y ahorita vamos a hablar un poco más de él, rechazó vivir en Egipto, cuando tenía todo lo que él quería y podía tener en Egipto, todo, y rechazó. Y luego vemos a Josué que marchó alrededor de Jericó, otra vez algo ilógico, algo así que no tenía sentido. Y siempre hemos dicho, ¿verdad?, que Josué era un tremendo general, un militar con estrategias de guerra y todo. Imagino que ya tenía todo listo y Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que solamente darle vuelta. Entonces, estos hombres, hermanos, por su fe, ellos hicieron algo que estaba en contra de la corriente de la opinión pública. Y el mismo principio, hermanos, es verdad hoy en día. Si tú decides vivir por fe, tú definitivamente te saldrás de la multitud. Y tal vez enfrentes oposición y tal vez te ridiculicen por tu fe. Y en tercer lugar, hermanos, Hebreos 11 demuestra que la vida de fe no es precisamente algo raro o extraño. O sea, que es fácil mirar a Enoc, a Noé, a José, a Moisés, a David y decir, yo creo que nunca yo haría eso. Muy en nuestro interior, hermanos, muy en el interior de nuestros corazones, hemos creído la mentira de que la vida de fe es solo para gente especial. Pensamos que nunca podríamos calificar para que nuestros nombres sean añadidos a la lista de Hebreos 11. Pero esa es precisamente la razón del por qué este capítulo está en la Biblia. Para que supiéramos que estos fueron hombres y mujeres ordinarios, quienes hicieron cosas extraordinarias porque tenían fe en Dios. O sea, fueron personas iguales que nosotros. Entonces la vida de fe se puede
encontrar dentro de cada creyente. O sea que si lo deseamos, hermanos, podemos vivir así también. Quiero que entiendas eso. Si tú lo deseas, puedes vivir así también. Hebreos 11:1 nos ofrece una definición muy precisa de lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La versión Reina Valera antigua lo dice de esta manera. Dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esa palabra sustancia es una palabra inusual que se refiere a la naturaleza esencial de las cosas. Es usada algunas veces como el fundamento de una casa y también fue usada como el título de propiedad de algo, sustancia. O sea, la fe es el título de propiedad de las cosas en el futuro, las cosas que esperamos, las cosas prometidas por Dios. Es una confiada seguridad de lo que esperamos, de que lo que esperamos algún día va a pasar. La palabra demostración, que también se traduce como evidencia, se refiere a la prueba legal en una corte. La fe es una prueba para el alma que nos capacita para ver cosas que no se pueden ver con los ojos. Por la fe nosotros vemos lo que de otra manera es invisible. Ahora déjeme hacer una pausa para dar una palabra de aplicación aquí. Hay una sensación, hermanos, en la cual percibimos de que el vivir por fe requiere una medida de descontento santo. Tienes que querer algunas cosas que no tienes para tener fe, porque la fe siempre trata con cosas que esperas. O sea que si tú ya tienes todo lo que necesitas, lo que quieres y deseas, si para ti todas las promesas de Dios ya se han hecho realidad en tu vida, si has llegado a un estado espiritual de perfección, si todas tus oraciones han sido respuestas, si todos tus deseos, si todos tus seres queridos son salvos y están sirviendo al Señor, si no tienes falta de nada en cualquier área que puedes ver, tú no necesitas fe. Porque yo podría decirte que si tienes todas estas cosas, pues tú ya estás viviendo en el cielo, sencillamente no te has dado cuenta. O sea que si estás satisfecho con lo que te está pasando ahora, entonces quiero decirte esto, puedes ignorar este sermón porque no se aplica para ti. Pero sin embargo, hermanos, hay un sinnúmero de situaciones difíciles, problemas, tragedias, sinsabores. Y mientras vivamos en un mundo en donde los padres reciben noticias malas de los hijos, necesitamos fe. Mientras haya matrimonios que se están disolviendo y niños sufriendo, mientras las matanzas continúen, mientras haya violencia y prejuicio y todas las formas de maldad en el mundo, necesitamos fe, porque las cosas que esperamos aún no han llegado. Yo creo que si yo les preguntara a ustedes en esta mañana, todo lo que tú anhelas ya lo tienes, ¿acaso no estás esperando nada? Creo que todos decimos no, ¿verdad? Yo estoy esperando algo más, no ha llegado, entonces necesitas fe. ¿Qué es fe entonces? Piensa en estas tres palabras: creer, ver y hacer. Creer, ver y hacer. Y si tú puedes ahí a un lado, puedes apuntar esto: la fe cree lo que otros no creen. La fe cree lo que otros no creen. La fe ve lo que otros no ven. Y la fe hace lo que otros no hacen. Creer, ver, hacer. La fe cree lo que otros no creen. La fe ve lo que otros no ven. Y la fe hace lo que otros no hacen. O sea, la fe verdadera nunca es pasiva. La fe verdadera nos mueve a actuar, a hacer, a tratar, a edificar, a expandir, a decir no al pecado y sí a la justicia, a unir, a hablar, a movernos hacia adelante, a soñar más allá de lo que imaginamos y a caminar alrededor de Jericó vez tras vez hasta que al final las murallas se derrumben. Esa es la fe, una fe activa. Ahora, en segundo lugar, mi siguiente punto es que vamos ahora a ilustrar la fe. Vamos a ilustrar esto ahora, ilustrando la fe.
Quiero que por un momento entonces demos una mirada cercana al caso de Moisés. Y el corazón de la historia lo encontramos en Hebreos 11 del 24 al 27. Fíjense lo que dice. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiero que anotes unas otras palabras ahí al lado si quieres. Lo voy a leer ahora de la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que anotes esas palabras porque son importantes. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya adulto, rehusó, si quieres apunta esa palabra, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Luego prefirió, si quieres apunta esa palabra, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Luego esta versión dice, consideró, escribe esa palabra, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Perseveró, es otra palabra, perseveró firme en su camino porque tenía los ojos puestos, o sea, vio al invisible, O sea que hay 5 palabras que esta historia dice en esta versión. Rehusó, prefirió, consideró, perseveró y vio. Él dijo no a unas cosas porque él escogió hacer algo más. Él hizo esa elección, hermanos, porque él consideró que las promesas de Dios eran verdad. Él encontró la fuerza para soportar 40 años en Madián porque vio al invisible. Ahorita te voy a explicar eso. Todo se deriva, hermanos, de la primera palabra. Él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y quizás eso no significa mucho para nosotros hoy, hermanos, pero era una decisión crucial para él, una decisión que cambiaría su vida. O sea, recordó cuando la hija de Faraón lo encontró flotando en una canasta a las orillas del río Nilo. Ella lo rescató y lo crió como su propio hijo. Eso significaba, hermanos, que él recibió una completa educación egipcia en ciencia, historia y filosofía. Significa que fue entrenado para ser un líder de la nación. Significa que creció entre lujo, teniendo lo mejor de todo. Fíjense que algunos estudiosos de la Biblia sugieren que en esos días la línea de sucesión pasaba a través de la hija de Faraón. Entonces, si es así, entonces quiere decir que Moisés estaba en la línea para llegar a ser el líder de la nación más poderosa de la tierra en ese tiempo. La conclusión es esta, hermanos. Moisés tenía todo lo que él quería y todo por lo que la mayoría de la gente daría todo por tener. O sea, él tenía poder. Cualquier cosa que él deseaba, él la podía tener. Entonces, la ironía o contradicción de todo esto es que cuando llegó al lugar más alto de su poder, él renunció a todo, lo rechazó, lo dejó ir. Y no fue una decisión fácil de hacer porque él sabía que nadie, y menos que nadie, la hija de Faraón, la mujer a la que debía su vida, entendería. Parecía algo ignorante, como si él estuviera tirando a la basura todo su futuro. Para un estándar normal no hacía sentido. Sin embargo, hermanos, yo creo que él meditó en su corazón acerca de su pueblo y él llegó a esta conclusión: si ellos sufrieron, yo sufriré con ellos. Fíjense, notemos cómo lo pone el texto. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Fíjese que no los llaman los judíos, ¿verdad? Con los judíos o con los hebreos, aun cuando esos términos serían adecuados. O sea que Moisés no hizo su decisión sobre bases étnicas o raciales. Imaginémonos esto, hermanos.
Fue como si Moisés se paró delante de los egipcios y dijo algo así. Déjeme parafrasear lo que dijo Moisés a esta gente. Algo así. Él les dijo: ustedes pensaban que me conocían, pero no es así. Yo no soy uno de ustedes y nunca lo seré. Tal vez me mire como uno de ustedes y actúe como ustedes, pero muy profundo en mi corazón soy una persona diferente. Todos estos años entre ustedes no han cambiado mi identidad básica. Yo soy uno de esos esclavos que tantos problemas les han creado, porque ellos son los seguidores del verdadero Dios viviente. Aunque ustedes los odian y los desprecian, ellos son mi pueblo y no puedo quedarme quieto y voltear mi rostro mientras que ellos están sufriendo. Si ellos son odiados, yo también seré odiado. Si ellos sufren, yo también sufriré. Si ellos son maltratados, entonces yo también seré maltratado con ellos. Lo que les pase a ellos también me pasará a mí. No viviré más como si fuera un egipcio, porque no lo soy. Soy un seguidor del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y es tiempo de identificarme con mi propia gente. En otras palabras, esto es lo que dijo Moisés. Y con este acto, hermanos, Moisés se comprometió con lo que podríamos llamar hoy una carrera suicida. O sea, renunció a las riquezas de Egipto y a los placeres momentáneos del pecado para unirse a este grupo de hebreos quienes fueron tan odiados en Egipto. Y él encontró la fuerza para soportar la persecución, porque dice que vio al invisible. Hermanos, esta es una de las más extrañas declaraciones en la Biblia. Parecería una imposibilidad, ¿verdad? ¿En qué forma tú ves a una persona invisible? O sea, todo el punto de ser invisible es que nadie te puede ver. Si tú puedes ser visto, no eres invisible. Pero Dios era invisible y aún así Moisés lo vio. ¿Cómo? ¿Cómo lo vio? Sencillamente dos palabras: por fe, por fe. Moisés tenía fe y su fe le dio visión y él vio al Dios invisible. Hermanos, los egipcios no lo vieron, pero Moisés lo vio. Eso es lo que la fe puede hacer. ¿Qué es exactamente lo que Moisés vio, hermanos? El texto dice que él estaba viendo adelante, o sea, su recompensa. Déjenme explicarlo de esta manera. Moisés, hermanos, sabía que había dos mundos y él podía escoger el vivir por los valores del uno o del otro. Estaba en el mundo que él podía ver, en el mundo de Egipto, el mundo de los sentidos, el mundo del dinero, del poder, del sexo, del placer, de la fama, autogratificación, en el mundo del poder militar, en el mundo de la fuerza bruta. Ese era el mundo en donde Faraón gobernaba como rey. De la manera en que los egipcios lo veían, ese era el único mundo que había. Los dioses, hermanos, que ellos adoraban no eran más que una extensión de sus propios valores que se habían perpetuado. Pero había, hermanos, y hay otro mundo. Es el mundo invisible del Espíritu, el reino de Dios, el Señor Jesucristo, los ángeles y los santos. O sea, hay un mundo que es gobernado por justicia y en donde se entra por gracia. El asunto es este, hermanos: aquellos que viven para este mundo, ellos van a recibir la recompensa que este mundo ofrece. Van a vivir 40, 50, 60, 80, 90 años y tendrán tanta fama o riqueza o poder como ellos logren amasar, ¿verdad?, o conseguir. Su recompensa de este mundo será en este mundo, y cuando ellos mueran, todo lo que ellos vivieron morirá con ellos. Serán enterrados y no tendrán nada sustancial que mostrar en el tiempo en que estuvieron en la tierra. Pero, y este pero marca toda la diferencia. Aquellos que viven en este mundo, pero con los estándares del mundo eterno, tienen una experiencia totalmente diferente. Como Moisés, tal vez sufran por un poco de tiempo, pero cuando ellos mueran, es cuando la fiesta apenas comienza. O sea, ellos entrarán en el gozo del Señor. Y al vivir en el mundo, en este mundo, con los valores del venidero, tendrán un gozo más profundo y una satisfacción más grande
aún en medio del rechazo y el ridículo de las personas alrededor de ellos. O sea, de alguna manera Moisés vio todo esto. O sea, él se dio cuenta de que no valía la pena vivir por Egipto. O sea, que los placeres que dice él, temporales del pecado, no podían compararse con el gozo de servir al Señor, aun si eso significaba sufrir y batallar con un grupo de judíos por 40 años en el desierto. Imagínense lo que cambió Moisés. Sencillamente no importaba. Para él solo había una elección. Él sufriría con el pueblo de Dios. Punto. Tal vez llegaría a convertirse en faraón si se hubiera quedado, pero eso no le molestaba en lo mínimo. Si se hubiera quedado en Egipto, nunca hubiéramos oído de él. Y yo estaría hablando acerca de alguien más en esta mañana. Yo les he dicho, hermanos, que la primera vez que yo estuve, tengo el privilegio de estado en el museo en el Cairo. La primera vez que yo estuve ahí, yo me impresioné porque hay unos sarcófagos tan grandes, ¿verdad? Tan grandes y tan así extraordinarios. Y cuando yo estaba ahí, yo me acordé de la historia de Moisés. Y yo decía entre mí, Moisés tendría que haber estado aquí. O sea que si Moisés hubiera elegido quedarse en Egipto, él tuviera también uno de estos sarcófagos grandísimos y todo, pero sería todo lo que tuviera. Ustedes saben que en ese tiempo, pues o sea que el egipcio era pues podemos decir el reino egipcio, o sea que era lo máximo en ese tiempo, era lo más importante. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese imperio egipcio se terminó. Si ustedes visitan el Cairo este año, con la ayuda de Dios vamos a tener de estar otra vez allá. Es un lugar muy pobre. O sea que todo eso se terminó. O sea que si Moisés se hubiera escogido, si él no hubiera tenido esa visión de Dios, él no hubiera, como dice aquí, visto al invisible, o sea, las cosas eternas, él se hubiera quedado, bueno, yo voy a ser faraón, yo voy a estar aquí, y ahí estuviera él, en medio de toda esa gente. Ahí está el Tutankamón y todas esas gentes ahí están en esos sarcófagos tan grandes. Él estuviera ahí, pero es todo lo que tendrían. Vuelvo a repetir, el imperio egipcio se terminó. Es más, ni siquiera el museo de Egipto, el museo del Cairo, ni siquiera lo administran los egipcios, lo administran los ingleses, me parece. Entonces, tendría eso, pero sería todo lo que tuviera él. Y como digo, si él se hubiera quedado ahí, nunca hubiéramos oído de él, y yo esta mañana estuviera hablando de alguien más y no de Moisés. Entonces la pregunta es, ¿en qué mundo quieres dejar tu marca? Si tú quieres ser grande en Egipto, adelante, hazlo. Vas a tener tu recompensa, pero no creo que eso te va a satisfacer. Pero si tú quieres vivir en el mundo, para el mundo venidero, tú puedes hacerlo, pero te va a costar algo mientras llega. Vamos a regresar a la declaración de Moisés cuando dijo que él vio al invisible. La fe, hermanos, ve lo que está realmente ahí cuando otros no ven nada. La fe cree lo que es verdad, aun cuando los demás no creen nada. Por fe, nosotros vemos la realidad, lo cual significa que vemos más allá del mundo alrededor de nosotros. O sea que por la fe nosotros vemos lo que otros no ven. Eso es lo que pasó con Moisés. De alguna manera él dice que vio al invisible, vio al futuro. Yo no sé, ¿verdad? Si tuvo una revelación y vas a pasar muchos años y te van a estar mencionando, pues si te quedas aquí, ahí te vas a quedar. O sea que vio adelante. Alguien de la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Quiero repetirlo una vez más. La fe ve lo invisible,
cree lo increíble y recibe lo imposible. Y eso describe muy bien, hermano, la experiencia de Moisés. Y todo comienza con ver al invisible. O sea, si podemos hacer eso, hermanos, si podemos ver por la fe al invisible, entonces estaremos capacitados para creer lo increíble, y en el tiempo de Dios recibiremos lo imposible. Ahora, déjenme ir al tercer punto, que tiene que ver con la aplicación de la fe. Vamos a aplicar esto. Hermanos, al ir terminando podemos sacar 3 importantes conclusiones acerca de la naturaleza de la fe. Y son estas. En primer lugar, la fe no es un sentimiento, sino una elección consciente de creer lo que Dios ha dicho. Una elección. Hermanos, nunca progresaremos en la vida espiritual mientras permanezcamos en el plano de nuestros sentimientos. Si Noé hubiera esperado hasta que sintiera construir el arca, él nunca hubiera comenzado a hacerlo. Si Josué hubiera esperado a sentir o a marchar alrededor de Jericó, esas murallas aún estuvieran en su lugar. Los sentimientos, hermanos, son importantes, pero no son la base de nuestra fe. Fíjate, cuando estás en una sala de espera en un hospital, mientras que tal vez un ser querido está en una cirugía, tal vez te sientas o no te sientas positivo, pero en ese momento tú necesitas conscientemente escoger, creer que Dios es quien dice que Él es y que Él hará lo que Él dijo que haría. Y hermanos, tú y yo posiblemente tenemos que hacer esa decisión cientos de veces al día. La fe elige, luego actúa y entonces, verás, siguen los sentimientos. Entonces, la fe no es un sentimiento, sino una elección de creer lo que Dios ha dicho. En segundo lugar, la fe actúa aún en medio de la duda y la oposición. Hermanos, esto es importante. Si nosotros esperamos hasta que las circunstancias estén a nuestro favor, probablemente esperemos por siempre. Si esperamos que nuestras dudas desaparezcan, tendremos que esperar mucho tiempo. Siempre va a haber dudas, hermanos, siempre va a haber, pero tenemos que movernos. Alguien dijo otra vez que la fe es creer, mas no creer, y actuar en la parte de creer. O sea que es interesante esto, ¿verdad? La fe es creer, pero luego viene la duda, ¿verdad? Entonces ya no crees, pero actúas en la parte a donde tú crees. O sea, tarde o temprano, todos tenemos que actuar en la parte de creer. Abraham lo hizo, Moisés lo hizo, Samuel lo hizo, todos estos héroes de la Biblia actuaron en la parte de creer, y tú y yo también podemos hacerlo. Y en tercer lugar, la fe, como dije, ve lo que otros no ven. Es lo que Moisés descubrió hace miles de años. No estamos ciegos, nuestros ojos han sido abiertos, vemos lo que ha pasado y vemos más allá de a las eternas realidades que no se pueden quitar. El dolor de la muerte no puede cancelar las promesas de Dios. Hay una definición de fe que estaría bien en tomarla en cuenta, y es esta, una más definición, dice: fe significa creer por adelantado lo que solo hace sentido al revés. ¿Alguien escribió esto? Fe significa creer por adelantado lo que solo hace sentido al revés. O sea, muchas cosas en esta vida no nos hacen sentido, la verdad. Me imagino que cada persona aquí tiene algunas preguntas muy profundas, ¿verdad?, que desafían todas las respuestas humanas. Queremos saber por qué pasan las cosas de la manera que pasan y por qué no podían pasar de alguna otra manera. Seré equivocado también decir que la fe provee todas las respuestas, porque no es así. Quizás en el cielo entenderemos todo de manera completa, o en el cielo tal vez nuestro deseo de saber será transformado por nuestra visión del Señor.
O sea, por fe vemos cosas que son invisibles a otros, y por fe nosotros creemos por adelantado aquellas cosas que ahora mismo no hacen sentido, pero un día harán perfecto sentido porque las veremos de manera diferente. El mundo dice ver para creer. Dios dice cree para ver. Nosotros creemos, por tanto vemos. Otra cosa ilógica, ¿verdad? Dice ver para creer. Tú dices, Dios dice cree y luego vas a ver. O sea, nosotros creemos, por lo tanto vemos. Entonces quiero terminar con 3 conclusiones acerca de aquellos que viven por fe. Esta es la conclusión. En primer lugar, aquellos que viven por fe verán, serán testigos, verán grandes triunfos, pero también soportarán grandes pruebas. Verán grandes triunfos, serán testigos de grandes triunfos y soportarán grandes pruebas. En segundo lugar, serán malentendidos por el mundo. Está loco, no tiene sentido. Serán malentendidos por el mundo. Número 3, al final estarán satisfechos de haber hecho lo que hicieron. Hermano, nuestro llamado no es a entender, sino a seguir a Cristo a donde Él nos guíe, cueste lo que cueste. Y la palabra de Cristo, hermanos, a todos nosotros es siempre la misma. Él dice, ven, sígueme. Entonces, quiero decirte en esta mañana, ven a Él, pon tu vida en sus manos. El ser discípulo de Cristo significa entrar en el camino de Jesús y seguirlo a donde quiera que nos lleve. Y quiero decirte, hermanos, no hay garantías, no hay tratos, no hay promesas especiales. Simplemente caminas esa senda cada día siguiendo los pasos del Maestro. No tengas temor de seguir a Jesús. Nunca te arrepentirás de caminar en el camino de Jesús. De lo único que te arrepentirás es de no haberlo hecho antes. Quiero decirte, ¿estás listo para seguir a Jesús a donde quiera que Él te guíe? Es todo lo que Él quiere. Ahora, quizás alguien pregunte, ¿qué si Jesús me pide algo que no puedo hacer? Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Él te va a pedir algo que no puedas hacer. Si solo te pidiera cosas que puedes hacer, tú las hicieras. O sea, no lo necesitarías a Él. Pero escucha esto. Si decides seguir a Jesús, Él te pedirá hacer lo imposible y entonces Él te ayudará a hacerlo. Nuestra parte, hermanos, es simplemente tomar el siguiente paso. Solo toma el siguiente paso que Dios pone delante de ti. O sea, no tienes que ver el plan completo o aún ver los pasos en el camino. La fe significa dar el próximo paso delante de ti y dejar el resto en las manos de Dios. La fe, hermanos, es la ley del reino. Y la fe activa, libera el poder de Dios. Cada bendición en el reino, hermanos, está disponible para aquellos que ponen su fe por obra. Momento a momento, día a día, un pequeño paso a la vez. Dice la palabra, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés. Y me pregunto, hermanos, si otros nombres podrían añadirse a esa lista. Esta semana he estado pensando en algunos amigos míos. Tengo un amigo que se llama Ronald. Él tiene una iglesia muy grande y muy bendecida. Pero ¿sabe qué? Él tiene a su esposa con cáncer. Pero ahí está. Y sigue adelante. Poco difícil, ¿verdad? Subió una fotografía de ella ya sin pelito. Pero ahí está. Y siempre con ese deseo de seguir adelante.
por la fe. Ayer estuvimos en una reunión con el hermano Benny, cumplió 27 años de ministerio. La hermana Dora se cayó hace unos días y se cayó bien feo, o sea, salieron ellos del hospital. El hermano me estaba diciendo anoche, bueno, ya está bien ella, ¿verdad? Pero hasta le da miedo caminar porque dice que piensa que se va a caer. Ya grande, después de tantos años de servir al Señor, pero el hermano sigue adelante, siguen firmes por la fe, por la fe. Por eso digo, me pregunto si otros nombres podían añadirse a esta lista. Siempre les platico de mi amigo Neftalí, con todos sus problemas físicos. Él siempre habla conmigo, siempre su anhelo. Oye, sigamos adelante, vamos a hacer esto, vamos a dar un curso de esto, vamos, o sea, por la fe. Hermanos, que Dios nos dé valor permanente para seguir al Señor, para que algún día nuestros nombres tal vez sean añadidos a la lista de hombres y mujeres que vivieron y murieron por la fe. Y recuerda una vez más esto, hermanos, y esto quiero que te lo lleves en tu corazón. Una fe activa, o sea, no pasiva. Una fe activa libera el poder de Dios. Hay muchas cosas que Dios puede hacer a través de nosotros si tenemos tan solamente fe. Y como dije hace un momento, no debemos de creer que la fe solamente es para gentes especiales. Hermanos, todos aquí, si le creemos a Dios, podemos hacer cosas grandes en su nombre. ¿Lo pueden creer, hermanos? ¿Lo pueden creer de veras? Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. En esta mañana yo pongo delante de ti, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este capítulo 11 de Hebreos. Porque, Dios mío, ahí, Señor, nos muestra de que no solamente fueron los grandes, sino que, Señor, hubo otros que también están ahí. No están sus nombres. No sabemos quiénes fueron, no sabemos mucho de ellos, pero ellos también vivieron por fe, Señor. Y Dios mío, que nuestros nombres, Señor, pudieran también añadirse a esa lista, Padre. Ayúdanos, Señor. Me dice a mis hermanos en esta mañana, te pido que, Señor, tú, Dios mío, renueves la fe de cada uno de nosotros, Señor. Al enfrentar los tiempos, Señor, que estamos viviendo, necesitamos fe, Señor. Necesitamos fe, Padre. Mientras cantamos, hermanos, en esta mañana, si usted quiere pasar y decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir una vida de fe, Señor. Y yo creo, Señor, que tú puedes usar mi vida de una manera extraordinaria, Señor. Y yo quiero creer en ti, Señor. Yo quiero creer en ti, Señor. Aleluya. Si usted quiere, puede pasar en esta mañana y hablar con el Señor acerca de eso. Gracias. Sí, Señor. Y lo que harás en mí. Sí, oh Dios. En mí. Sí, Señor. En mí. Sí, Señor. Recibe toda la gloria. Dios mío, que nosotros podamos ser conocidos, Señor, por personas que hicieron, Señor, cosas por la fe, Señor. Ayúdanos, Padre. Esta mañana te pido, Señor, que si hay aquí personas que por alguna razón, Señor, su fe, Señor, ha estado menguando. Ellos, Dios mío, tal vez en un tiempo tuvieron, Señor, una fe tremenda, una fe poderosa, Señor. Y ellos creían que podían hacer algo grande para ti, pero, Señor, con el tiempo esa fe se ha diluido en ellos. Señor, te pido que, Señor, en esta mañana tú traigas convicción a su corazón, Señor. Dios mío, que ellos puedan retomar una vez más esa fe, esa confianza, Dios mío, y con esa fe, esa confianza, ellos, Señor, puedan vivir para ti, Dios mío.
Reprendemos toda cosa, Señor, que el enemigo quiera hacer, Señor, en la mente, en el corazón de los hermanos. Señor, hay algunos que se han desanimado, Padre, o que están desanimados. Dios mío, en esta mañana te pido que tú, Señor, les inyectes, Señor, de tu poder, de tu presencia, que ellos puedan entender, Dios mío, de que pueden hacer cosas grandes para ti, Señor, cosas grandes, Padre bendito. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Mío, todos, Señor, todos estos personajes que se mencionan, Señor, en Hebreos, fueron personas, Señor, como nosotros. Dios mío, fueron como nosotros. Incluso dice que Elías fue un hombre común, pero Señor, él, Dios mío, oró y el sol no hubo lluvia, Señor, por un determinado tiempo, y luego volvió a orar y volvió Señor, la lluvia. Señor, y dice ahí que era un hombre, Señor, común y corriente como cualquiera de nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, que cada persona, yo sé que en algún momento, Señor, vamos a encontrarnos con dificultades, vamos a tener que orar por un enfermo, vamos a tener que, Señor, Dios mío, intervenir en alguna situación. Y Señor, tú nos has capacitado y tú, Señor, quieres que nosotros obremos, Señor, en fe. Ayúdanos, Padre, gracias, porque al final, Señor, el que vas a hacer la obra eres tú, Señor. Gracias, Señor.